como les decía al inicio del programa, si de repente estás peleando constantemente con tu pareja, le dices, ¿cómo te pareces a tu mamá? O ¿cómo te pareces a tu papá? Porque además eso lo usamos en contra. Vamos a cerrar, fíjense bien, con broche de oro, porque cuando estamos repitiendo patrones y de repente hay emociones que no podemos explicar, que estamos repitiendo de la nada, pero todo eso que estamos diciendo tiene una solución y por eso les tengo a un picudazo. Él es licenciado en Diplomacia e Idiomas, cofundador de la Desprogramación Evolutiva y director en Campus CDE, y además es presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva. EKPEI, el mega talentoso Ricardo Garza. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu espacio. Oye, además llevas un apellido fabuloso. No, con un pedigrí impresionante, ¿no? Oye, a ver, Ricardo, por favor, dinos qué es lo que sucede y por qué estamos repitiendo, que incluso de repente nos cachamos y nos volteamos a ver al espejo y dices, me estoy convirtiendo en mi mamá o me estoy convirtiendo en mi papá. Sí, fíjate que sucede mucho y no nos damos cuenta generalmente de que estamos teniendo repeticiones inconscientes. Y esto está científicamente comprobado por parte de la epigenética, en donde viene dentro de la célula marcas epigenéticas de herencias de comportamiento. Ahora, Eso estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo peor, ¿eh? De todo. De todo. Pero porque fíjate, cuando copias lo bonito dices, bueno, qué bueno. padre. Sí. Pero de repente cuando copias las cosas que más te chocaban y que dices, esto jamás lo haría yo, te cachas repitiéndolo. Totalmente, solemos repetir las historias de papá, mamá, la abuela materna, de todos los tíos, dependiendo, y en 5 áreas importantes: pareja, hijo, profesión, dinero y amigos. En esas áreas, aparte de la salud también. A ver, fíjense bien Sí. y repítenos por favor, porque eso es bien importante que se lo graben. En pareja, en amigos, en el billete. En la profesión, o sea, a lo que me dedico, y en la parte social. Entonces, en esas 5 áreas, nosotros no controlamos nada, la controla el inconsciente. Y estamos repitiendo todo el tiempo y nunca nos damos cuenta. Si ustedes analizan su relación de pareja, puede ser igual a la de sus papás. Y luego, mi comportamiento con mis amigos puede ser igual al de un tío. Mi comportamiento en lo económico, igual al de mi abuelo. Y vamos viendo entonces que tenemos repeticiones inconscientes que no podemos nosotros controlar y a veces ni siquiera darnos cuenta. Pero la forma de poder sanar muchas situaciones, por ejemplo, que mi pareja se comporta igual que mi padre o mi madre, eso es lo esperado. De hecho, no hay manera de que una persona esté casado o una relación a largo plazo con alguien que no represente a papá, a mamá o a ambos. A ver, entonces es bien importante esto que nos estás diciendo, Ricardo, porque de repente nos dicen, híjole, si quieres conocer a tu pareja, ve a su papá o ve a su mamá. ¿Es verdad esto? Sí, exactamente, pero también a tu propia mamá y a tu propio padre. Entonces, para poder saber mi pareja, ¿qué es lo que me está representando? Tengo que irme a mis propias heridas. Por ejemplo, mi pareja siempre va a ser mi espejo y va a estar ahí con la simple función, aparte de otras anteriores, con una función muy importante de poder representarme mis propios conflictos. ¿Qué conflictos tengo? Las heridas del alma, que son humillación, rechazo, traición. Todas esas heridas. Que además las vamos arrastrando desde chavitos, ¿eh? Totalmente. Y no nos damos cuenta, y acá siempre decimos, mi querido Ricardo, que la gente, tenemos todos que ir a terapia. Totalmente, porque como esta rutina diaria que tenemos que ir al ejercicio, también tenemos que exorcizar, digamos, estos demonios que traemos adentro. Tal cual. Y primero que todo, estamos conscientes que estamos cargando con algo. Y las heridas de la infancia no son malas. Son incómodas cuando están en una polaridad, pero son positivas y necesarias cuando están controladas. Pero mi pareja, por ejemplo, si yo y además inevitables. Totalmente, diría yo, ¿no? Totalmente inevitables. Y positivas en algún punto. Pero, por ejemplo, si yo me siento humillado por mi pareja o me siento abandonado o rechazado, entonces tengo que ver en mi propia infancia qué pasó con papá o mamá, quién de los dos me hizo eso. Entonces, ¿qué pasó también en la historia de mi pareja para que esté pasando esto también? Entonces, las historias se van a encontrar y es maravilloso poder ir viendo y descubriendo en las historias personales de cada quien cómo se va armando la propia conformación y cómo actuamos en pareja y luego se refleja también en el trabajo, ¿no? A ver, la pregunta entonces del millón aquí, Ricardo. ¿Podemos desprogramarnos y cómo funciona? Claro que sí. Todo el mundo podemos desprogramarnos porque venimos con una programación desde los ancestros y también que se marca en la infancia. Pero la primera parte que tenemos que hacer es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque mi inconsciente, que está en las células del cuerpo, contra mi consciente, que es el cerebro, no están conectados con la información y hay mayor cantidad de información en el cuerpo. Primer paso para desprogramarme
es bien importante la toma de conciencia. Ok, ya sé que estoy repitiendo algo de mi infancia o que estoy repitiendo algo de un ancestro. Y cuando ya encuentro esa parte, primero la toma de conciencia y luego la toma de acción. Comenzar nosotros a pensar en forma diferente, esto no es mío, este es heredado, esto lo tengo que trascender. Y en ese momento comienzas a hacer cambios en tu vida muy, muy importantes. Pero a ver, una vez que ya lo hicimos consciente, ¿cómo podemos cambiarlo? Sí, haciendo el pensamiento contrario. Por ejemplo, si estoy yo teniendo un conflicto heredado de un impulso que no puedo controlar, por ejemplo, de llevarme cosas que no son mías o de ser infiel, en ese sentido, yo digo, bueno, es un programa heredado, porque la infidelidad es un programa heredado tal cual, es un programa heredado que lo hicieron mis padres o mis tíos, porque siempre está también en la siguiente generación hacia arriba. Entonces, ya sé que no es mío, ya sé que es heredado, entonces comienzo a controlar un poco más mis impulsos. De lo contrario, no se pueden controlar los impulsos. A ver, pero entonces aquí se pone más peliagudo el asunto. Sí. Porque hay mucha gente que nos está escuchando que no se da cuenta, que de repente sus parejas, esposos, esposas, lo que ustedes quieran, de repente empiezan a decir, oye, ¿ya te diste cuenta que estás haciendo esto? Y tú además te pones como gato boca arriba. No es cierto, yo no hago nada de eso. Sí, eres igual tu mamá, ¿no? Porque no es además cierto. lo tomas a ofensa. Sí, híjole, y además totalmente. Esas heridas duelen muchísimo porque dices a tu pareja, estás poniendo el dedo en la herida porque lo quieres hacer a propósito. Sí. Y no es que lo hagas a propósito, sino es que tú te estás dando cuenta de algo que esta persona a lo mejor ni siquiera ha visto. Sí, es que es bien importante saber que es muy difícil darnos cuenta solos, a menos que te sientes y hagas un análisis propio. Pero es mucho más fácil verlo en el otro. Entonces, cuando ya ves en el otro y me lo dicen a mí, es bien importante tener la apertura, Pei, que podamos decir, oye, ¿sabes qué? Déjame analizar si es cierto o no es cierto. Porque entiendo que la primera reacción sea de defensa, pero la segunda debe ser de introspección. Yo ahí con el grito, el sombrerazo, a ver, no. O sea, cuando nos dicen esto, hay que, digamos, retroceder un poquito y decir, ¿sí lo estoy haciendo? Exacto. Y hacer ese análisis, una comparativa de qué hacía mi madre, qué hacía mi padre, qué hago yo y qué de estas cosas me están afectando mi vida. Cuando son positivas, como bien decías hace rato, pues hay que se queden, maravilloso. Pero palomeadas. Sí, palomeadas y venga más, ¿no? Pero cuando son negativas hay que trascenderlas, tomando conciencia y haciendo los pensamientos contrarios para poder ir avanzando en nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué muchas veces, mi querido Ricardo, volteamos en retrospectiva y dices, híjole, pues yo no sé de dónde agarré este vicio o de dónde agarré esta ira que tengo, que está incontrolable? Y cuando volteas a ver dices, a ver, pero mi abuelito era así, ¿no? Pero mucha gente de repente pierde esta comunicación y ya no se da cuenta, ya no sabe de dónde viene esto que de repente no puedes controlar. ¿Cómo lo podemos hacer consciente? Fíjate que haciendo el análisis transgeneracional, es muy importante, por ejemplo, te pongo un caso de terapia súper rápido. Un paciente que me dice, yo soy muy penoso, me da mucha pena todo. Bien simple, ¿quién era igual, tu papá o tu mamá? Ay, mi mamá era idéntica. Bien, ya sabes, lo estás repitiendo. Ahora esté consciente. En terapia hacemos otro proceso de programación bastante más complejo, pero aquí hazte consciente de que estás repitiendo la historia, de que no eres tú y eres una repetición inconsciente y la repetición es obligatoria para que la especie humana siga, no podemos venir en blanco. Oye, pero qué importante aventarnos esta introspección para saber cuál es el problema que tenemos, para saber cómo tratarlo. Claro. Porque si no identificamos ni cuál es el problema, pues muy difícil va a estar, ¿no? Es como llegar al doctor y decir, ¿qué te duele? Pues no sé, entonces ¿qué te voy a reparar? Sí, totalmente. Y la mayoría de las personas vivimos en algún punto de nuestra vida, y generalmente sucede, que estamos todos en un círculo, dando vueltas en un loop bastante incómodo, y después nunca sabemos cómo salir. Hay que hacer introspección, cuál es el origen de mi infancia, del embarazo. Mucha gente, Ricardo, que nos está escuchando, que dice, yo no entiendo por qué, por más que le echo ganas, no puedo, estoy tratando de hacer billete y todo me sale mal. Y por supuesto, todo esto y mucho más, ya me están mandando aquí a corte, mi querido Ricardo, que está mega interesante esta plática, pero lo pueden descubrir, por supuesto, en tus redes sociales. Sí, por supuesto, Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales. Ahí en YouTube encuentran videos de larga duración. Gracias, querido, por estar con nosotros. Y tienes que regresar porque hay muchas preguntas que no alcanzamos a leer por acá.